bienvenidos a este video donde vamos a hablar acerca de qué se va a tratar la sexta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar este marzo 2025. Este video está un poquito mucho más enfocado a preescolar, así es que vamos a comenzar con la presentación. Nos dice así: maestras, maestros y agentes educativos. Para esta sexta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, ustedes eligieron de entre los propuestos un tema para abordar de acuerdo con sus intereses y necesidades. La característica de los temas es que todos ellos son elementos clave de la nueva escuela mexicana. Por ejemplo, las metodologías para el trabajo por proyectos, la evaluación formativa, las prácticas de crianza, el desarrollo de aprendizajes en adolescentes, entre otros. Es importante destacar el contexto en el que ocurre esta sexta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Como primera mujer en ser presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo consolidó la igualdad sustantiva en diversas leyes, garantizando derechos sin discriminación. Además, el pasado 8 de marzo presentó la Cartilla de Derechos de las Mujeres, cuyo principio fundamental es el acceso a la justicia, con perspectiva de género, asegurando condiciones de igualdad para todas. Niñas y adolescentes tienen todos los derechos establecidos en la cartilla, como el derecho a una educación basada en la igualdad y el respeto, que incluye la posibilidad de ser beneficiarias de becas financiadas por el Estado, como la beca universal Rita Cetina, para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. En su primera etapa se han entregado ya miles de tarjetas a estudiantes de secundaria en todo el país. En este mismo sentido, la Secretaría de Educación Pública trabaja para que las escuelas estén libres de violencia, promoviendo entornos de paz, implementa mecanismos de prevención y atención para proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes. En esta línea de acción, el inicio del presente ciclo escolar se distribuyó en todo el país la guía para docentes de educación básica, todas y todos contra el acoso escolar, con el propósito de que las maestras y los maestros cuenten con materiales que les ayuden a detectar, prevenir y erradicar esta forma de violencia. Maestras, maestros y agentes educativos. Unamos esfuerzos para fortalecer la cultura de paz en nuestras escuelas. Que sea una excelente sesión de Consejo Técnico Escolar, Educación para la Transformación. Posteriormente nos dice cuáles van a ser los insumos. En esta ocasión no nos está diciendo como productos, sino nos están diciendo cuáles van a ser los insumos. El primer insumo es este, que es el video de Rebeca Anijovic, práctica reflexiva. Vamos a verlo. Hola, soy Rebeca Anijovic y voy a trabajar con ustedes un concepto que en términos de la formación docente y la formación de formadores nos ocupa, nos interesa profundizar, abordar, que es el de práctica reflexiva. El concepto de reflexionar sobre la práctica no es nuevo. Ya John Dewey hace muchísimos años habló de la capacidad que tiene el sujeto de reflexionar, y él asociaba en ese momento, estamos hablando a principios de 1900, él asociaba la capacidad de reflexionar a un disparador que él definía como un problema, como alguna situación que hay que resolver, que disparaba la posibilidad de pensar. Nosotros tomamos de John Dewey como iniciador,
de autores como Perrenú en su maravilloso texto de desarrollar la práctica reflexiva, y muchos otros autores que trabajan sobre esta idea, que es la posibilidad de generar una capacidad de los docentes de reflexionar sobre su propia práctica. Y ese proceso de reflexión empieza justamente desde la práctica. No es un proceso teórico que primero voy a abordar, por ejemplo, una teoría y después voy a ver qué pasa con esa teoría en la práctica. La práctica reflexiva parte justamente de esa situación, supónganse una situación de enseñanza que generó alguna incomodidad en la clase. Bueno, esa situación de práctica es un motor que va a despertar procesos de reflexión. Uno diría, esto no es nuevo, hace mucho que se reflexiona, y es verdad. ¿En qué estaría lo novedoso? En que queremos que esa práctica reflexiva se torne sistemática, que sea una habilidad, una capacidad que un docente aprenda en su proceso de formación y que se la pueda llevar consigo puesta y la pueda utilizar cuando ejerza la docencia. Y esa capacidad de pensar sistemáticamente, no solamente cuando algo no me salió bien en la clase, que sería lo más común, ¿no? Un docente tuvo una clase que no le fue buena o que piensa que no le salió bien, entonces se pone a pensar sobre la clase. La idea es que esta práctica sistemática de la reflexión sea un modo habitual que yo aborde en mis clases o al finalizar mis clases, no porque necesariamente haya salido mal, ¿no? Esta asociación a que pienso si algo no funciona. Y uno debería decir, pienso cuando las cosas funcionan y cuando no funcionan, porque de las cosas que funcionan bien puedo aprender un montón. Bueno, ¿por qué una clase me salió bien? ¿Por qué mis estudiantes hoy participaron tanto en la clase? ¿Por qué algo que pensé que iba a serles difícil les resultó fácil? Y esos no son problemas. Por supuesto que hay otros que sí lo son. Entonces, pensar en la idea de la práctica reflexiva como una práctica sistemática, disparada no solo por problemas, sino disparada o motorizada por la vida cotidiana que uno tiene como docente. Por supuesto que hay condiciones que nosotros necesitamos para que esta práctica reflexiva suceda. O sea, no es una práctica espontánea, hay que provocarla, hay que enseñarla, pero además necesito condiciones de tiempo y de espacio para que suceda. Y esto es tal vez lo más difícil de encontrar, pero también depende mucho de cómo uno gestione, en este caso, cómo uno gestiona la escuela, cómo uno gestiona una institución, cómo uno organiza en el horario de trabajo de los docentes un espacio para que esta práctica reflexiva sea sistemática. Para que sea sistemática necesito ayudarme con algunos dispositivos, o sea, no es me siento, vieron la imagen del pensador de Rodin, entonces me siento y pienso, no, necesito de algunos instrumentos que voy a compartir con ustedes varios ejemplos que permitan sistematizar esta práctica. Lo primero, antes de pensar en los instrumentos, quiero apelar al concepto de comunidades de práctica, un concepto desarrollado por Etienne Wenger, que permite pensar en cómo podemos constituir, ¿no? Él define muy bien la comunidad de práctica y dice grupos de personas que comparten una preocupación, un conjunto de problemas o un interés común acerca de un tema y que profundizan su conocimiento y pericia en esta área a través de una interacción continua. Entonces, nosotros deberíamos poder pensar cómo nuestros institutos de formación docente se constituyen en comunidades de práctica para que esta práctica reflexiva sea efectivamente sistemática. Y entonces, algunos dispositivos a modo de ejemplo. Miren, uno es un ateneo de buenas prácticas de enseñanza. Así como los médicos hacen ateneos clínicos de casos, ¿no? Tomemos esa idea, esa experiencia que tienen en el campo de la medicina y hagamos ateneos, pero no solo de casos difíciles, hagamos ateneos de buenas prácticas de enseñanza. Juntémonos para que un docente cuente cómo enseñó algo y le salió bien, cómo él puede decir que esta es una clase, una buena clase, que otros podrían mirarla
y reproducirla y hacerla con sus propios estudiantes. Entonces, un dispositivo interesante es el Ateneo. Obviamente la frecuencia la define en la institución, pero lo importante es que sea sistemático, que rotativamente los docentes puedan presentar distintas prácticas. Otro ejemplo de encuentros dentro del concepto de comunidades de práctica es juntarse para intercambiar experiencias. No estamos hablando acá de mejores prácticas, acá estamos hablando de intercambio de experiencia. Entonces, podemos juntar a todos los docentes de un departamento de biología y pedirle que cada uno cuente una experiencia de enseñanza de biología, y los criterios pueden ser que le haya salido bien, que le haya salido mal, que la tenga que revisar, que la quiera volver a repetir pero cambiando o los contenidos o los recursos o las estrategias de enseñanza. El tercero son los protocolos, y voy a dar otro ejemplo de protocolo interesante, por ejemplo, que muy breve. Un protocolo es una red de conversación organizada en pasos, con la idea de que en poquito tiempo pueda producirse algo interesante al interior de un equipo de trabajo. Entonces, un protocolo muy cortito que usamos mucho hoy se llama SER. La S es de seguir haciendo, la E de empezar a hacer y la R de revisar algún aspecto. Entonces, fíjense, si yo hiciera una reunión de equipo, de comunidades de práctica, y quisiera mirar, que cada docente mire sobre su propia clase, sobre su propia planificación, algo que le parece que sería bueno seguir haciendo, algo que sería bueno que empiece a hacer y algo que sería bueno revisar. Obviamente esto se puede hacer entre pares, no solamente autorreferencial, y digo, es algo breve, cortito, que permitiría en poco tiempo tener una conversación que permita llegar a algunas conclusiones. Quienes diseñaron la idea de protocolos, la diseñaron porque dicen que los docentes necesitamos muchas horas de reunión, necesitamos mucho tiempo de conversación y muchas veces no lo tenemos. Entonces el protocolo permitiría esta conversación de alguna manera acotada por una secuencia de frases o de ideas que me permitirían a mí en una institución lograr esta conversación. La última idea que quiero compartir, que nos parece que contribuye a la práctica reflexiva, es todo lo que tiene que ver con observación entre pares. Las instituciones de formación docente deberían poder instalar esta práctica para que esta práctica después vaya a las escuelas, que es observación entre pares. Si yo voy a hacer una práctica en una institución, en una escuela media, ir con un par que observe mi práctica y yo después voy a hacer lo mismo con él. Hay mucha investigación mostrando el valor de la retroalimentación entre pares. Esto hecho con niños desde el jardín de infantes hasta la universidad. Lo que me dice un par tiene un impacto en términos de comprensión para mí muchas veces más fuerte, más profunda que si me lo dice un superior, un adulto, un docente. Es una práctica poco promovida. Muchas veces es cierto, alegando a factores de tiempo, ¿no? De disponer de tiempo para observar un par, pero me parece que no es un problema solo de tiempo, también es un problema de qué tipo de prácticas reflexivas queremos generar en nuestros docentes. Bien, ahora nos dice que veamos el anexo que se llama ¿Qué es la reflexión sobre la práctica? Es el anexo 1. Y este, vamos a verlo, es este de aquí. Listo. Nos dice, anexo 1. ¿Qué es la reflexión sobre la práctica? Las maestras y maestros requerimos reflexionar porque una vez que nos familiarizamos con un hecho, su significado se vuelve incuestionado y muchas veces repetitivo. Cuando reflexionamos, los estudiantes y otros colegas salen ganando. Observar
Lo familiar, como si fuera extraño, no es nada fácil, pero los beneficios potenciales compensan con creces el esfuerzo. Repensar la práctica docente, reflexionar sobre ella, indagar sobre lo que hace, encontrar los motivos que llenan a un maestro o a una maestra a actuar de tal o cual modo, es una actividad que debería realizarse cotidianamente. Ello no significa que no reflexionen, es evidente que es una actividad común a todas las personas. Si el docente no reflexionara, difícilmente podría resolver las inusitadas demandas que se le presentan a diario en los intercambios con los estudiantes o con los colegas. Pero de lo que se trata es de desarrollar procesos reflexivos, sistemáticos, colectivos y críticos. Reflexionar significa plantearse preguntas sobre lo que se hace o lo que siempre se ha hecho y modificar los saberes y conocimientos con los que se actúa todos los días, inclusive de manera automática sin cuestionarlo. La reflexión es un proceso de pensamiento, búsqueda de razones y explicaciones, meditación de causa y efecto de los actos personales y sociales. Los docentes pueden reflexionar sobre sus prácticas en las distintas funciones educativas que desempeñan. Las dudas o inseguridades de estas les ocasionan, de tal manera que desarrollen formas críticas de pensar y actuar. Ahora bien, la reflexión sistematizada sobre la propia práctica es la mejor herramienta que poseen los docentes para avanzar y superarse profesionalmente. Sin reflexión y análisis permanente, la práctica se mecaniza, se convierte en malignamente rutinaria y empobrece. Liberada a su propia inercia, la práctica puede enseñar poco, puede enseñar mal, puede enseñar a repetir los mismos errores, anquilosarse en una pedagogía impermeable a la experimentación y al cambio. Anexo 2. El valor de la reflexión sobre las prácticas para el aprendizaje docente. Los docentes nos enfrentamos con la interminable faena de atribuir sentido y significado lo que vemos, escuchamos durante la acción educativa. Es importante reconocer el valor de cuestionar la forma habitual de enseñar y relacionarnos con nuestros estudiantes y colegas. La reflexión sobre la práctica consiste en valorar la información, abandonar los lugares comunes, formular preguntas y buscar e identificar lo que necesitamos mejorar en nuestra práctica. Reflexionar sobre las dificultades, saberes y sentimientos que los docentes afrontamos en la práctica es un elemento que fortalece nuestros saberes y conocimientos. Ayuda también a pensar sobre la experiencia y la toma de decisiones para la mejora de la enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes, la dirección, la subdirección y la supervisión. En este sentido, según Cortagen, la reflexión sobre la práctica es beneficiosa para los docentes porque permite recapacitar sobre algunas de las causas a veces difícilmente explicables del comportamiento docente, por qué hago lo que hago, ayuda a pensar sobre las experiencias de la clase con base en sus preocupaciones personales, permite descubrir nuevas y mejores formas de hacer las cosas en el aula, la escuela, la zona, cuando se realiza sistemáticamente a partir de describir, resignificar, comparar y transformar la práctica, tomando conciencia de sus aspectos esenciales.
ayuda a profundizar e ir más allá de las formas superficiales de analizar problemas y plantear soluciones pedagógicas. Impulsa el aprendizaje docente entre pares, ya que el apoyo de colegas es más efectivo a la formación individualista y no colaborativa. En suma, la reflexión sobre la práctica permite a maestras y maestros pensar en lo que hacen y por qué lo hacen, situarlo en un contexto con características y desafíos específicos y abrir paso a la colaboración con otros colegas para compartir saberes, conocimientos, valores y experiencias. Anexo 3. ¿Cómo reflexionar en colectivo? Reflexionar de manera colectiva permite a los docentes conocer otras prácticas y abrirse a puntos de vista que pueden ser mejores a los suyos, compartir experiencias y analizar situaciones que pueden representar un dilema y requerir una solución colectiva. Al compartir su experiencia, los docentes expresan opiniones sobre sus prácticas y contribuyen al mejoramiento común de la enseñanza, es decir, a la mejora educativa emprendida por todo el equipo y no de forma individual. Una de las formas que los colectivos docentes pueden adoptar para reflexionar sobre su práctica consiste en revisar y analizar los trabajos de lo que producen los estudiantes en sus aulas. Ello puede permitirles reflexionar sobre el tipo de tareas que proponen, el manejo superficial o profundo que dan a los contenidos escolares, los aspectos para fortalecer el aprendizaje, pero sobre todo puede servirles para identificar las necesidades, lagunas, carencias y retos de manera aislada y sin reflexión colectiva, difícilmente pueden identificarse y atenderse. Esta tarea debe emprenderse en equipo para que la reflexión que se realice sobre ella aporte elementos eficaces para la mejora de la práctica individual de aula. ¿Qué se requiere para esta tarea? La reflexión colectiva exige tener habilidades para la comunicación, disposición para la reflexión colectiva, capacidad de tomar decisiones, así como tener definido claramente el o los contenidos que se trabajarán para poner en marcha la reflexión colaborativa en su escuela. Por ejemplo, planear colectivamente una secuencia de aprendizaje. Plantear un proyecto transversal de aprendizaje. Observar sus clases mutuamente de uno a uno por parejas o en equipo. Trabajen dos docentes en un mismo grupo dando la misma clase. Ensayen y perfeccionen alguna técnica o metodología de enseñanza entre dos o más colegas comparando sistemáticamente sus resultados. Inviten y compartan proyectos y actividades con docentes de educación especial, con el mismo director de la escuela, el supervisor, el encargado de laboratorio o el docente de asignaturas paraescolares. Formen un pequeño grupo de estudio o grupo de apoyo con unos pocos colegas en donde entre ustedes formulen preguntas que permitan que el otro reflexione en cómo y por qué hace lo que hace, siempre con miras en buscar alternativas para transformar su práctica. Contacten a los docentes o equipos docentes de otras escuelas. Y pues bien, hasta aquí podemos ver los anexos. En los próximos videitos vamos a hablar acerca de los 10 temas y así poder dar
una lectura para apoyarte en este consejo técnico escolar. Ya sabes que es sumamente importante dejes tu like, tu comentario, compartas y comentes este video para que con Clippy TV te siga apoyando en estas sesiones. Bye.